Muy bien. En este estudio yo quisiera hablar de la profecía que encontramos o que nosotros hemos estado predicando hace muchos años. La profecía acerca de Nueva York, el 11 de septiembre, y su relación que podemos encontrar acerca de profecía que en el grupo de la mano Jeff Pippinger está haciendo acerca de Nashville, que será el 18 de julio. Entonces, son dos profecías y quiero compartir con ustedes la relación entre esos dos, pues algo muy interesante que podemos hacer aquí. Ok. Entonces, estoy diciendo, hay una profecía del 11 de septiembre y la relación a la profecía del, escribo así en inglés para mantener esa lógica, el 18 de julio. ¿Por qué esas dos profecías están relacionadas? Por una razón muy simple. El texto que nosotros marcamos sobre 2001 encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11 en adelante. En español, 9TI, 11 en adelante. Ok. Y quisiera ir allá. Ok, vamos a ponerlo en español. Ah, no, claro que no está en español. Entonces tenemos aquí el texto. Y aquí en el párrafo 12, en página 12, nosotros tenemos el texto. Solo no necesitamos leer todo, pero vamos a recordarlo. En una ocasión en Nueva York, entonces vi esos edificios altos que se levantaban piso tras piso. Conocemos ese texto. Ok, eso es el texto que siempre hemos estado usando acerca de, para decir que en el 11 de septiembre en Nueva York, en 2001, eso tendría que acontecer. Entonces, la profecía, de ese texto hemos sacado esa lógica y hemos sacado las siguientes conclusiones. ¿Por qué hemos dicho que la profecía tiene que acontecer el 11 de septiembre? ¿Por qué hemos colocado esa fecha? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la lógica que hemos usado? Sí, adelante. Alineamos con los ataques musulmanes del primero y segundo ay, de las trompetas, de la quinta y sexta trompeta. Y entonces ahí vimos que había una relación con esto y que el 11 de septiembre sería un cumplimiento
que correspondería en nuestra historia lo que pasó en la quinta y en la sexta trompeta. Ok, me gustaría, pero entrar un poco más a un detalle, porque la pregunta es, ¿por qué el 11 de septiembre? ¿Qué tiene que ver eso con la quinta trompeta o la sexta trompeta? La quinta trompeta marcamos ¿cuándo? ¿No? Es un rango de tiempo, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda cuando marcamos la quinta trompeta? Ay, no me acuerdo ahora cuándo era. Ya, no importa. Algo ahí que tiene que ver con el 11 de septiembre. Entonces yo marco aquí simplemente que la quinta trompeta nosotros marcamos más o menos desde que cayó la estrella. La estrella representa a Mahoma, que más o menos lo podemos marcar en el año 606. Y esa trompeta va hasta que comienza el segundo ay. Eso sería, no, hasta que comienza hasta que termina no está bien, hasta que comienza el segundo ay. Y esto es 1449. Eso es la trompeta. La sexta trompeta marcamos 1449 hasta 1844, ¿correcto? Entonces, la séptima trompeta de 1844 hasta futuro. Ahora, aquí después hay el ay. El ay es parte de la trompeta. Y los ayes ocupan, digamos, un momento, hemos dicho, un momento especial dentro de esas profecías. Y el primer ay hemos marcado, según la profecía, como Hiram Edson lo dice, desde el 27 de julio 1299 hasta el 27 de julio 1449, cuando fueron los ataques de los musulmanes, del primer rey musulmán, Otomano el primero, a los griegos. ¿Ok? Eso es el evento, el 27 de julio. Ok. La sexta trompeta también tiene un ay. ¿Cuándo es el ay aquí? En 1840. ¿Ya? ¿Algo más específico? La caída del Imperio Turco Otomano. Ok. ¿Tienes una fecha? El 11 de agosto de 1840. Oh, Sí. 10 de agosto. No, no sé. Sí. Agosto, correcto. Entonces, marcamos el ay como una fase del 27 de julio 1449 hasta el 8, no, disculpa, hasta el 11 de agosto de 1840. Entonces aquí tenemos una fecha que tiene una similitud, una cercanía al 11 de septiembre, pero nada más. Entonces la séptima trompeta, ahí hemos marcado el ay como un evento único, el 11
de septiembre de 2001. La cosa es que tal vez mi pregunta es de dónde tenemos esa fecha, pues no teníamos la fecha, ¿no es cierto? El 11 de septiembre, nosotros nunca teníamos esa fecha, solamente fue un evento dado, porque en ese día fueron los ataques. Eso es todo, de ahí tomamos la fecha. Luego hemos hecho una conexión, por supuesto, y lo hemos relacionado con este libro, tomo 9, página 11, donde comienza el capítulo, y hemos dicho, ajá, aquí están esos números que luego relacionamos con esos números. Ya, pero no fue así una profecía que hemos visto de antemano. Entonces, es bastante particular. ¿Ustedes piensan que podríamos haber ubicado la fecha de antemano? ¿Podríamos haber predicho el 11 de septiembre de 2001? Kelvin, ¿qué piensan ustedes? Yo recién me pude enganchar, así que me perdí todo lo primero, no tengo idea. No se perdió tanto, hermana Graciela, solamente que hemos tratado de ubicar el 11 de septiembre. Y la pregunta es, ¿de dónde tenemos esa fecha? Y la primera respuesta fue, pues, tenemos esa fecha porque es una lógica que hemos visto en las trompetas que pasaron. Y hemos visto que hay una quinta, una sexta trompeta y después una séptima. Tiene que repetirse los eventos. Pero para tratar de ubicar la fecha, hemos visto que no hay esa fecha en el pasado. En esos ayes no hay cómo sacarlos de ahí. La única fecha más cercana es cuando termina el segundo ay, que fue el 11 de agosto, que es similar al 11 de septiembre, pero en realidad no es nada suficiente para establecer esa fecha. Entonces yo dije, esa fecha del 11 de septiembre de 2001 no la hemos predicho, ¿no es cierto? Eso fue una fecha que nos fue dada y luego hemos hecho la relación al libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11, donde hemos visto 9-11, tal como el 11 de septiembre. ¿Ya? Entonces mi pregunta era ahora, ¿podríamos haber predicho el 11 de septiembre de 2001? Y si podríamos haber hecho eso, ¿cómo? Y tal vez alguien quiere dar su opinión. Y no sé, Marco, no sé, pensando en las otras líneas de reforma, no sé si hubo algún hito profético que les cayó de sorpresa. Yo supongo que cada profecía de tiempo nunca le cayó de sorpresa, así que basándome en las otras líneas, supongo que el 11 de septiembre se podía haber predicho. Ok, pero ¿tú encuentras alguna pauta que podríamos haber tomado para encontrar esa fecha de lo que sabemos hasta ahora, de lo que tenemos presente aquí tal vez en el texto? No, armar toda la estructura para llegar a la fecha, no sé. Yo supongo que se puede, pero no sé cómo llegar. Para mí siempre fue una incógnita porque no sabía si es que la fecha la tenían solo por el evento externo, pero ahora veo que no es que se sacó. Pensé que se había calculado, porque le había preguntado desde que conozco el movimiento y no me lo habían explicado. Entonces no sabía de dónde venía la fecha más allá del externo. Claro, eso es la cosa, ¿no? Nosotros no hemos calculado esa fecha, nosotros no la hemos construido. Y mirando hacia atrás, simplemente lo que yo quiero demostrar aquí, que no hay información que nos da el Espíritu de Profecía o la Biblia para establecer esa fecha. ¿Ya? La hemos tomado y la hemos aceptado como una fecha determinada, predeterminada por Dios,
pero no la podemos construir. Aún ahora, tantos años después, no tenemos información para construir esa fecha. No es así como el 9 de noviembre, por ejemplo, ¿no es cierto? Una fecha que sí podemos construir. Tenemos diferentes líneas, tenemos diferentes eventos que se relacionan con esa fecha, que nos permiten llegar a esa fecha. No así con el 11 de septiembre. No tenemos nada, absolutamente nada, que nos indica el 11, nada que nos indica el septiembre y nada que nos indica el 2001. Lo único que hemos visto aquí, tal vez podríamos haber dicho o visto, pues el segundo ahí terminó el 11 de agosto. ¿Ya? Y eso es lo único algo que es igual, el 11, ahí. Pero ni para predecir septiembre, ni para decir el 2001 teníamos información. Y obviamente no era tampoco un mensaje de, como podemos ver ahora, ¿no? No era un mensaje de tiempo que teníamos que establecer. Porque si ustedes recuerdan la lógica de las dispensaciones, ¿no? Tenemos siempre un aumento de conocimiento y tenemos la formalización, aumento de conocimiento, formalización. ¿Y dónde marcamos tiempo en esos momentos? Hay siempre un lugar específico donde Dios nos revela tiempo. En Exeter. Ajá, exactamente. Que fue en la primera dispensación. Es aquí, ¿no es cierto? Aquí se revela tiempo. En la formalización, o como lo dijo la hermana, en Exeter. Siempre aquí es tiempo. El más prominente fue aquí, 2018, cuando se predijo ese tiempo aquí. El 9 de noviembre. Ahí se predijo ese tiempo. Es el más prominente, pero también conocemos, ahora hemos aprendido que en 2012 se predijo ese tiempo, 2014. Ahora, aquí, ¿qué pasó en 1996? ¿Qué tiempo hubo allá? ¿No es cuando se entiende el tiempo del fin? Aunque es en retrospectiva para atrás. Aquí sale la revista, El tiempo del fin. Y tú dices que se entendió esa fecha. Así tenía entendido. Sí, es cierto que se entiende en esa fecha, pero en la lógica de las dispensaciones tenemos que predecir el tiempo, ¿no es cierto? Entonces lo que pasó aquí es que se predijo esto, pero no en términos de, o no en términos de una fecha para este evento. No se predijo el evento. Por la lógica de aquí, en esa primera dispensación, el aumento de conocimiento no solamente es el tiempo del fin, sino el aumento de conocimiento también es la línea sobre línea. Y la línea sobre línea nos indicó que aquí tiene que pasar algo. ¿Ok? Yo digo, de esa forma se predice 2001, pero no con una fecha, sino con una lógica que tiene que haber un evento que se repite, y cuando en 1996 se establece el tiempo, es este aquí, sí, es el tiempo del fin. Pero no tenemos aquí la predicción de una fecha, de un día y de un mes o de un año de algo que iba a acontecer. Eso no es lo que acontece en 96. Entonces, otra vez repitiendo o resumiendo, lo que estoy diciendo es que tenemos esa fecha
del 11 de septiembre de 2001, pero no tenemos indicación ni lógica ni justificación para establecer esa fecha. Esa fecha fue dada y con esa fecha hemos trabajado y luego hemos empezado a justificar esa fecha. ¿Ok? Primer paso es esto. Ahora, ¿por qué he dicho que vamos a relacionar esto con esa otra fecha, el 18 de julio? Es simplemente por la siguiente razón. Y vamos aquí otra vez a Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Entonces, si avanzamos un poco en ese texto, avanzamos. Hermano Marcos, ¿Sí? o sea, en 1996 se sabía que algo iba a pasar, pero no sabían que era en el 2001, en el año. ¿Es lo que quiso decir ahorita? Sí, sabíamos que, eso tú sabes muy bien, sabíamos que se repite la línea millerista. Estamos en la historia repetida, ¿no es cierto? Y entendiendo esto, sabíamos que solamente habíamos repetido el tiempo del fin y empezamos un aumento de conocimiento y sabíamos que algo tiene que pasar ahora que tiene que tener que ver con el Islam. El Islam. Ok. Nada más. Yo solamente tengo un testimonio de un hermano. Yo recuerdo que yo le pregunté, ya no está en el movimiento hace muchos años, pero yo le pregunté, ¿y ustedes sabían que iba a pasar eso en el Islam? Él dice, no sabíamos. Pero el día que pasó, a mí era claro, sabía yo exactamente lo que era. O sea, no eran tan conscientes de que pronto tiene que entrar el Islam a la historia, pero a la vez sí lo sabían, ¿no es cierto? Sabían de que estamos repitiendo la historia, ahora lo que vamos a ver ahora en nuestra historia es una repetición de los eventos nihilistas, nada más. Marcos. Sí. Sí, ahora ese conocimiento de Exeter, Concord y demás que se repite en cada una de esas dispensaciones, ¿no es un conocimiento más reciente o ya se lo tenía en esa fecha como para entender que había que predecir tiempo en ese momento? Sí, es correcto. Eso es más reciente, ¿no es cierto? Eso es del año pasado. No teníamos ese conocimiento. Solamente yo digo, ahora mirando hacia atrás, podemos entender cómo ubicar lo que pasó. Otra cosa más. En 2012 también es el momento en que crea controversia, ¿no? El marcar tiempo. Exactamente, eso creó una gran controversia, eso dividió el movimiento. ¿Y hermano, continúa? No, iba a comentar lo que vos mencionaste, de que yo también conozco una persona que se animó a decir a sus compañeros de trabajo que iban a caer los edificios de Nueva York y pasó un tiempo antes de que pasara. Y cuando pasó tuvo graves problemas porque lo empezaron a investigar, digamos, a desconfiar de él por justamente cómo sabía que tenía esa información. Interesante. ¿Y cómo llegó él a esa conclusión? Y entendiendo las citas que hablan acerca de la caída de los... Entonces, no sé bien cuál es la lógica que usó, pero sí que lo comentó a compañeros de trabajo y bueno, eso le generó todo un problema. Sí. Entonces, él leyó la cita sobre Nueva York y llegó a la conclusión que esas torres van a caer en algún momento, pero no predijo algo de la fecha, solamente era justamente un poco antes de que aconteciera. Ahora que vos decís, voy a tratar de averiguar a ver cómo fue su lógica, para ver si estaba basada en alguna cosa.
Yo recuerdo, pues, en Estados Unidos había un hermano, por lo menos, que había identificado esa cita un poco antes y la había marcado, la había compartido, pero después cayó en olvido, digamos. Y cuando aconteció, él recordó que había marcado esa fecha y que esa cita, ¿no? Pero no era en relación a poder predecir algún evento específico. Y si nosotros tomamos entonces esa fecha aquí, el 11 de septiembre 2001, es interesante de averiguar de dónde viene. No sé si alguien ha visto los estudios o alguien ha investigado por sí mismo de dónde viene esa fecha. Por si acaso, ¿alguien recuerda eso? ¿O alguien sabe? ¿De dónde han tomado? Yo tengo idea que Tess hizo unas investigaciones, pero no era como lo escribimos nosotros, sino como lo escriben, perdón, que no como lo escriben en Estados Unidos, sino como lo escribimos nosotros, y que el 9 de noviembre sí encontró un montón de cosas, pero no sé si es eso. Ok, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Lo que Tess hace, ella descubrió que esa fecha, el 11 de septiembre, es una fecha que marca muchos eventos importantes, ¿no es cierto? En la historia, pero no tiene nada que ver con 2001. ¿Ya? Y lo que ella hace, disculpa, estoy escribiendo mal, ¿no es cierto? Ella se refiere ¿a qué? Ella se refiere al 9 de noviembre. No se refiere al 11 de septiembre. Es otra cosa. ¿Ya? Hay la confusión siempre de cómo escribimos en inglés y nosotros que no estamos en el mundo anglicista como lo escribimos. Pero ella se refiere a noviembre, nosotros nos referimos a septiembre aquí. Y lo que hemos podido encontrar es simplemente que hay esa fecha. Hay un 9, disculpa, un 11 de septiembre de 1683. Esto fue el sitio de Viena. ¿El sitio de quién es? El sitio del Imperio Otomano. Ellos sitiaron a Austria. Y para ellos Austria era simplemente el borde del mundo cristiano. ¿Ya? Porque al este de Austria ya empiezan las áreas que ya estaban conquistadas por los musulmanes. Hungría, Serbia, Croacia, etc. Entonces, esto aparentemente lo que usted puede encontrar en internet, esta fecha aquí es el motivo de Al-Qaeda colocar el ataque de 2001 en la misma fecha, 1683. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Alguien recuerda? ¿El sitio de Viena fue exitoso o no fue exitoso? No, no fue exitoso. No fue exitoso. No fue exitoso, ¿correcto? No fue. Pero la situación era la siguiente. En esas circunstancias, Europa parecía débil. Y parecía un buen momento para los musulmanes atacar a Europa. ¿No fue exitoso? Eso era una historia que Al-Qaeda quería revertir. Pensó haber encontrado una situación similar. Estados Unidos, el mundo cristiano, medio débil en esas circunstancias de 2001. Y trataban de aprovechar ese momento para revertir la historia, para deshacer la deshonra del sitio fallecido contra Viena en 1683 y hacer de esa fecha, 11 de septiembre, una fecha gloriosa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Qué había pasado? ¿Por qué pensaban que Europa estaba débil?
Pues porque en 1983, los musulmanes habían lanzado un ataque contra los Estados Unidos en Líbano, o Líbano, no sé cómo se escribe en español. Y en consecuencia de ese ataque, Ronald Reagan no hace nada. O sea, él muestra, desde el punto de vista de Al-Qaeda, muestra una reacción débil. Entonces dice, son débiles, ni siquiera se atreven a luchar contra nosotros, parece que no tienen el poder, la posibilidad. Y de esa manera, ellos aplicaron esto a la política de los Estados Unidos y lo vieron como en una fase débil y se aventuraron simplemente a atacar. Entonces, un par de años después, en 2001, y tomaron la misma fecha. ¿Ok? Eso es todo, queridos hermanos. Eso parece, no parece que hay mucho más detrás de esa fecha que esto. Marco, no, disculpa, nos quedamos ahí en 1983 y de ahí no escuchamos más nada de nosotros, se nos cortó, disculparnos, ¿no? Ajá. 1983, los musulmanes, Al-Qaeda, había lanzado un ataque contra los Estados Unidos, con los americanos en el Líbano. Y en este momento, Ronald Reagan no se vengó, o sea, no hizo nada. Buscó una política de paz en vez de venganza. Y esta reacción de Reagan fue interpretada por los musulmanes como siendo débiles, pensando que los americanos eran débiles. Igual como en 1683, ¿no? Vemos aquí, 300 años antes, los musulmanes pensaban que Europa, los cristianos estaban débiles por sus luchas internas, si recuerdo bien. Entonces, a base de esa situación débil, los musulmanes en ambas historias pensaron eso era un buen momento para atacar. Y como el ataque el 11 de septiembre de 1683 no era exitoso, entonces ellos querían vengarse de esa fecha y un par de años después, en 2001, pensaron que el 11 de septiembre sería un buen momento en recuerdo al sitio de Viena, ahora atacar a los Estados Unidos para revertir la historia y hacer de esa fecha una fecha gloriosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica? Marcos, Sí. ¿eso es una suposición o, Sí. o hay algún material que indique o que ellos se reivindican eso como ataque? Ajá, exacto. Eso iba a decir eso. Eso es hasta que yo entiendo, es una suposición. Esas son teorías que usted puede encontrar en Internet. Esos poniéndose en la mente de los musulmanes pensando que así era. Perdón, lo de Líbano fue el 11 de septiembre o fue otra fecha? Eso fue otra fecha. Eso solamente es la historia previa al ataque de 2001. ¿No? Ok. Estados Unidos son débiles. Eso no es el 11 de septiembre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Y cómo sabemos que, o sea, para nosotros, o sea, para los del movimiento en ese momento, en el 2001, lo único que veían así profético era que era el Islam atacando a los Estados Unidos? O sea, ¿Otra vez? No entendí muy bien la pregunta. la importancia del 11 de septiembre del 2001 para el movimiento en ese tiempo era porque era un ataque del Islam a Estados Unidos, nada más, no tiene que ver con la historia y todo lo que ellos tenían. Ok, sí, claro, eso es ahora la pregunta, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos en una fase, en una dispensación, donde estamos reevaluando cosas que hemos estado enseñando. Y como tú bien sabes, y tú lo estás implicando, yo creo, en tu pregunta,
nos hemos dado cuenta que muchas cosas que creíamos antes no eran correctas, o no eran tan correctas, o no eran completamente correctas. ¿Ya? Y ahora si tomamos esa fecha, yo pienso también, tomando esta información nos debilita un poquito ese hito, ¿no es cierto? Porque la fecha de por sí no parece ser importante. La fecha ni siquiera es una fecha bíblica. La fecha no es una fecha profética, es meramente un evento. Y si ustedes dirían, el 11 de septiembre de 1683, ese es el sitio de Viena. Esto no es el sitio de Viena que la hermana Tess está destacando. ¿Recuerdan? Ella también hace referencia a un sitio, pero eso fue 100 años antes, más o menos. Entonces, hay dos sitios de Viena. Ese es el segundo sitio de Viena. Entonces, no tenemos nada aquí que proféticamente parece de peso para establecer el 11 de septiembre de 2001. Perdón, y yo Marcos, creo que sí. Adelante. sí sería significativo si ahí habría comenzado el tercer ay o tercera yihad, ¿no? Hay declaraciones de parte de los musulmanes que sea esa fecha el comienzo de la tercera yihad. Sí. Ok, claro. Eso es ahora, es otro asunto ahora, que aquí, eso es un poco, tal vez en controversia, pero Hermano, disculpe. aquí empieza el tercer yihad, la tercera guerra santa de los musulmanes, desde el punto de vista de los extremistas o los terroristas musulmanes. Sí, es correcto. ¿Sí, hermano? No, es que no entendí la pregunta del hermano, porque estaba entrecortado. Ajá, su pregunta era, ¿acaso no empieza en este momento el tercer yihad, la tercera guerra santa de los musulmanes? Y yo simplemente lo estaba afirmando. Digo, sí, en 2001 no es que no hay nada, sí que hay algo, y lo que podemos ubicar ahí es el tercer yihad. La tercera guerra santa. Ellos reconocen 3 guerras santas, y esas 3 guerras santas, desde el punto de vista de los musulmanes, concuerdan básicamente con las fechas que nosotros tenemos para los ayes. El ay bíblico es básicamente un sinónimo a lo que los musulmanes llaman yihad. Ellos conocen 3 yihad para la historia del mundo y según ellos desde 2001 están en el tercero. Lo que vendría a ser una paralela a lo que nosotros decimos es el tercer ay. Entonces, no estoy diciendo que no hay nada ahí. Yo creo que sí es una fecha, es un hito. Solamente lo que yo quiero hacer ese punto compartir con ustedes es que el fundamento para ese hito no es tal vez tan especial o tan, como decimos eso, no tan especial como solíamos pensar. Cayó el 11 de septiembre de 2001 porque los musulmanes lo decidieron a base de cierta visión de la historia y listo. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Y se sabe, o sea, hay conocimiento de, o sea, ¿y cómo fue la prueba interna? O sea, porque hemos hablado del externo. Y en el interno, ¿cómo fue la prueba? O sea, porque siempre dice aumento de conocimiento, formalización y la prueba. O eso no sé. Sí, claro. No es tiene que haber una... el 2001 casi nunca lo hemos estudiado. No sé, yo casi nunca lo he visto así bien claro. O sea, uno como que lo acepta porque lo ponen en las líneas y lo acepta y ya, y el escrito de Nueva York y ya, pero no sé cómo pasó bien las cosas a nivel interno. Está muy bien y creo que
eso es parte de, de la lógica o de la razón de ese estudio, ¿no? De recapitular y tratar de entender qué fue ahí, de hecho. Lo tomamos ¿no? Por dado, lo aceptamos, pero no hemos pensado mucho y eso estamos haciendo ahora. Entonces, ¿alguien quiere responder? ¿Cuál fue la prueba? Porque en esos hitos, como el 2001, 14, siempre tiene que haber una prueba. ¿Cuál fue la prueba ahí en este momento? Para la primera fase en ese movimiento. ¿Alguien tiene una opinión? Ok, entonces voy a responder de como yo lo entiendo. Obviamente, ¿no? Después de esos dos hitos anteriores, en 2001 tiene que haber llegado a una prueba. Y la prueba en esa primera fase tiene que ser acerca del aumento de conocimiento. ¿Cuál fue el aumento de conocimiento en ese periodo? La Sobre línea de las reforma. líneas. Sí. Daniel 11. Líneas de reforma. Correcto. Daniel 11. 40 y 45. Y tal vez en resumen decimos la repetición de historia. Repetición Y eso de que historia. uno más ¿Cómo? es la primera ay. Así que no seguía el tercer ay, entonces, estamos viendo eso, que el 11 de Sí. septiembre no seguía el tercer ay de los Sí. musulmanes, del Islam, ¿no es? Creo que sí. ¿O es? Sí, creo que sí. Entonces se confirma eso, que el primer ay más el segundo ay es igual al tercer ay, algo así, ¿no? Sí. Yo no estoy diciendo que todo lo que decíamos estaba mal. Solamente estoy tratando de ver cómo llegamos a eso. Y lo que yo quiero decir es que nosotros hemos construido, llegamos a una fecha y estoy tratando de ver cómo hemos hecho esto. Y tal vez ahora nos parece un poco débil, ¿no es cierto? Mirando hacia atrás. Pero no estoy diciendo que todo era mal, que todo era falso. Todavía yo creo que eso sí es el comienzo del tercer ay. Sí, ahí se muestra el Islam. Sí, se cumplió historia profética en ese momento. Estoy de acuerdo con eso. Pero simplemente no tenemos ahí una base tan sólida que tal vez suponemos de la fecha, de ese día, de ese mes, de ese año. Y para responder a la pregunta de Cindy, entonces la prueba era acerca de ese aumento de conocimiento que en esa primera fase se dio. Líneas de reforma, Daniel 11, 40, 45, repetición de historia, tiempo del fin. Básicamente, la prueba era que todo eso que creíamos como adventistas que tiene que pasar, todo eso que sabíamos que en algún año viene a nuestra iglesia, todo esto ahora sí, ya ahora llegó y estamos en la última generación. Creo que eso es como podemos describir la prueba. Y tú tenías que aceptarlo. Y en ese momento la iglesia formaba parte todavía de los que recibieron el mensaje. Nosotros estamos todos en la iglesia, se predicó en la iglesia, se habló con los líderes de la iglesia. Y ellos tenían que tomar una decisión. Ah, sí, esa fue una prueba para los líderes, ¿cierto? Sí. Sí. Ella fue el que se le cerró la puerta. Sí, exacto. Yo recuerdo haber visto en revistas adventistas cartas de los lectores. ¿Qué pasó en 2001? ¿Qué es esto? Yo recuerdo respuestas. La respuesta era algo así como que es una señal de los eventos finales, pero nada específicos, así como guerras y terremotos, como tantas cosas va a haber, al fin así otra señal más. Pero la iglesia lo rechazó como una señal específica o como un hito en la historia profética. Lo rechazaron. No dieron ningún valor especial a este evento. ¿Ok? 10 minutos. Bien, 10 minutos. Yo Okay. lo que recuerdo, bueno, en ese entonces no conocía nada de la iglesia. Aquí no había ninguna iglesia adventista.
en el 2011. Pero cuando sucedió eso, recuerdo bien que hubo un problema en Estados Unidos con todos los extranjeros, acerca de, o sea, todo lo que los extranjeros eran apedreados, algunos asesinados y bueno, yo recuerdo bien eso, o sea, como que lo tomaba de esa forma. Sabía que algo estaba pasando, aunque yo no conocía el mensaje, pero sabía que algo estaba pasando, que Dios estaba haciendo algo ahí y mostrándole al mundo justamente eso. Como conocemos hoy, o sea, sobre el racismo. A eso me refiero. Ah, ok. Entonces, ¿tú recuerdas? No, obviamente era algo extraordinario para el mundo. Y nosotros tomamos un texto que decía, recuerden ese texto, hay puntos de inflexión en la historia. ¿Recuerdan ese texto? Sí. De la humanidad. Y cuando llegan esas crisis, ¿qué recibe el mundo? ¿O qué es lo que Dios da? Luz. Luz para ese. Es dada. Entonces hemos dicho 2001 era un punto de inflexión en la historia del mundo como más grande e imposible de ver, ¿no? 2001 era un punto de inflexión. ¿Eso era una crisis? Sí, eso era una tremenda crisis. ¿Y cuál fue la luz? Pues Apocalipsis 18, el ángel que desciende para iluminar la tierra con su gloria. Entonces hemos acomodado, hemos entendido esos eventos, así como la hermana dijo, es una gran crisis, un gran evento, y lo hemos interpretado y lo hemos ubicado allá. ¿Ya? Y teníamos entonces nuestra repetición de la historia milerista. ¿Ok? Vamos a continuar en la siguiente presentación para analizar un poco más, porque hay muchas más preguntas que tenemos que hacer en referencia a esa fecha. Y lo que yo quiero hacer es que yo quiero enlazar esto con la fecha que Future for America está estableciendo ahora, el 18 de julio de 2020. Y hay una relación interesante que no aparenta en primer momento, pero que ahora estamos viendo, y por eso estamos investigando esto. Muy bien. Entonces vamos a cerrar aquí y tenemos nuestra continuación más o menos en media hora. Ok, gracias. Ok. Invito que oremos entonces.